eh, lo que ha hecho Vallejo, la forma que ha elegido, Vallejo, viene, se puede decir así, viene del discurso administrativo, del discurso jurídico. Recuerden ustedes, seguramente en más de una oportunidad, ustedes han recibido una resolución, ¿no? Una resolución de ingreso o una resolución que a mí me concede un bono por estar colaborando, ¿no? Entonces ahí se dice, considerando tal cosa, considerando tal otra cosa, considerando tal otra cosa, se resuelve tal cosa, ¿no? Eso es lo que ha hecho Vallejo en este poema, además de los procedimientos que ustedes han señalado. Recuerden que Vallejo además manejaba el lenguaje jurídico, ¿no? Manejaba el lenguaje administrativo, y es verdad, ¿no? La resolución es un tipo de texto también, y ese tipo de texto precisamente comienza con ese verbo considerando, ¿no? Como dice acá, voy a leer este parrafito, dice sobre las lecturas que se han hecho de este poema famoso por varios críticos de diferentes épocas, de diferentes países. Uno de ellos dice, ¿no? Por eso tenemos, por un lado, los considerando y el examinando, fríos e imparciales, ¿no? Fríos e imparciales. Como sostiene Zamora Vicente, que es un crítico español ya fallecido, el lenguaje impersonal de un documento judicial, pliego de cargos contra la cotidiana aventura de vivir. Este tipo de remedios, acota Gutiérrez Girardot, justificarían el título de Código Civil, que según testimonio de Georgette de Vallejo, se encontraba entre sus papeles y que, a diferencia de lo que sobre el prosaísmo del título suele pensarse, hubiera sido perfectamente adecuado a sus intenciones. Y leo esta siguiente estrofa porque complementa lo que acabamos de leer. Dice, y por otro lado, aflora el comprendiendo, ¿no? Ya no examinado, sino comprendiendo, con su matiz de calidez, conmiseración e indulgencia. Repárese en la distribución por estrofas. 1. Considerando. 2. Considerando entonces. 3. Comprendiendo. Punto y coma dice ahí, serie que se repite con otros dos inicios imparciales. 4. Considerando. 5. Examinante. Y un remate cálido. 6. Comprendiendo. Hasta que por tercera vez, reforzando la organización trina del conjunto, tan del gusto de Vallejo por el 3 y la dialéctica, se intenta la frialdad del considerando, ¿no? La frialdad del considerando, pero por una sola estrofa, porque la emoción estalla y triunfa incontenible en la estrofa siguiente, ¿no? Entonces, este es un ejemplo, y por eso lo doy en este contexto, en función de este trabajo de tanta importancia. La poesía es eso. Finalmente, la poesía son grandes temas, pero grandes temas volcados en diferentes tipos de formas. Por eso yo les di una lista de formas conocidas, de formas tradicionales, de formas
que son parte del canon, qué sé yo, tanto en relación, en relación con los poetas, ¿no? Y entonces yo creo que con esto que hemos conversado hoy día, creo que queda más claro cuál es el propósito de este trabajo. Es prepararlos a ustedes para que aprendan a buscar más exhaustivamente, con más rigor y también tomando en cuenta las pautas, las normas, las fuentes, ¿no? Este trabajo, que ha sido entregado por 2 alumnos, pero ha sido entregado en forma incompleta, tanto por el señor Vizcarra como por la señora Mitac. He señalado que el caso de la señorita Mitac solamente entregó su trabajo correspondiente a los tipos de poesía, ¿no? Y dejó de lado artes poéticas y formas poéticas, ¿no? Y le dije también a ella que en los ejemplos que pone, que son buenos, los ejemplos son buenos, los poetas son buenos, no se ha, diríamos, señalado la fuente. Es muy importante la fuente. Recuerden que ustedes son alumnos de literatura y por tanto no pueden omitir todas las referencias que permitan ubicar a un poema. El caso del señor Vizcarra, que también entregó su trabajo, si no me equivoco, él menciona los rubros: artes poéticas, formas poéticas, tipo de poesía, pero no pone ejemplos, solo pone listas, ¿no? Sobre, por ejemplo, formas poéticas, soneto, décima, redondía, qué sé yo, pero no hay ejemplos. Lo que queremos son los ejemplos de estos poetas que nosotros mencionamos en una clase anterior, ¿no? ¿Se acuerdan ustedes? Gioconda Belli, Blanca Varela, una suma de ejemplos que hicimos, creo que precisamente hace 2 clases, en la clase previa a aquella en que no tuvimos clase. Entonces yo les vuelvo a insistir en que, digamos, hagan este trabajito bien, ¿no? Con una pequeña carátula también es importante, lo hagan como un trabajo serio que va a ser parte de la evaluación, ¿no? Va a tener una nota, y con este trabajo, que espero ya que ustedes lo tengan listo y tal cual es el perfil del trabajo, lo tengan listo, y en la clase siguiente, en la clase del martes, con ese trabajo, basándose en ese trabajo, yo les voy a proponer ya el trabajo que ustedes van a realizar para el examen parcial, ¿no? Que va a ser un trabajo que se va a ir haciendo, ¿no? También tipo trabajo de búsqueda, ¿no? Vamos a tomar allí sobre todo lo de las formas que como vemos, si uno comienza a revisar en la poesía, se va a encontrar precisamente con aquello que dice Octavio Paz, ¿no? Lo importantes que son las formas. En el caso de Vallejo esto es algo muy nítido, ¿no? Su gran aporte en realidad consiste en eso, en esa capacidad que tiene para crear formas. Algunas, bueno, a veces usa el soneto, pero lo transforma, ¿no? Recuerden ese soneto de piedra blanca sobre piedra negra. Conserva la cantidad de versos, conserva la cantidad de estrofas, conserva las características formales del soneto, pero le da cambio, le da una vuelta, ¿no? Entonces eso es lo que, sobre todo ustedes que son alumnos de especialidad,
puedan ser más selectivos, ¿no? Porque con eso tenemos el material suficiente, porque el examen parcial va a consistir en la comparación entre dos poetas, ¿no? Y por eso yo en la próxima clase yo les voy a mostrar de manera más cercana cómo va a ser esa comparación. Ustedes van a elegir dos poetas, ¿no?, de nuestra tradición hispanoamericana. Puede ser los poemas que ustedes quieran, ¿no? Eso lo decidiremos también el martes, y van a comparar estos dos poetas en relación con un eje temático, ¿no? O podría ser también, si no es un eje temático, por decir el tema de la vida, de la muerte o del amor, también vamos a tomar en cuenta las formas que usan estos dos poetas que ustedes van a comparar, ¿no? Eso se los voy a explicar con bastante detalle en la próxima clase, para que salga bien el trabajo, sea un trabajo digno de una buena nota y que además pase a formar parte del archivo, ¿no?, del archivo de los trabajos universitarios que ustedes están haciendo, ¿no? En el caso de el curso de lecturas literarias hispanoamericanas, también en la clase anterior que no estuvieron todos, ¿no?, yo señalé también que, y podríamos ya conversar sobre ello, señalé como uno de los temas, como uno de los materiales, la vida trágica de Darío. Opiniones sobre ese material que vieron, y yo les di en la clase anterior incluso una suerte de está en un material que se lo vamos a subir de todas maneras, pero yo les dije, si yo veo un material, y como lector que soy, ¿no?, siempre que tengo que estar atento a lo que veo, a lo que oigo, a lo que leo, porque de aquello que yo veo, de aquello que leo, que comprendo, de aquello que yo me entero, puedo convertir inmediatamente en tema para un artículo. Y acá está el ejemplo en este material que vamos a subirlo pronto, ¿no? Dije, refiriéndome a ustedes, les decía en ese material que ya lo van a tener, dice, como se les envió a los alumnos un material audiovisual sobre la vida trágica de Rubén Darío, con datos sobre su agitada y viajera existencia, se pide a los estudiantes que, a partir de los datos ofrecidos, puedan elegir algunos temas relevantes acerca de la literatura o de la actividad cultural de Rubén Darío, uno de los más grandes intelectuales de fines del siglo XIX y de las primeras décadas del siglo XX. A modo de ejemplo, señalaremos los siguientes títulos. Es decir, después de haber visto, igual que ustedes, ese material, yo pensé que de allí podría salir datos para hablar de la importancia del periodismo en la vida laboral y literaria de Rubén Darío. Ahora ustedes que están jóvenes, quizá no comprendan, pero el periodismo es una buena vía de difusión de la literatura, de manera que no descarten si Vallejo y Darío, grandes poetas, se sirvieron del periodismo y en gran parte recibieron algún dinero, no lo suficiente, fue a través de sus colaboraciones periodísticas. Yo no sé si alguno de ustedes ejerce el periodismo, ¿por qué no? Podría ser, ¿no? Entonces ese podría ser un tema, profundizar en el tema del periodismo, lo importante que fue tanto para Darío como para Vallejo el tema del periodismo, cómo ejerció, cómo Rubén Darío, siendo poeta, se volvió también un gran periodista
de diversos, ¿qué es lo que hace ahora Vargas Llosa? Vargas Llosa, artículo que publica, artículo que escribe, se publica en 100 diarios de todo el mundo. Vean ustedes, ¿no? ¿Por qué no ser ustedes también así como él? Todo lo convierte en textos, ¿no? Todo lo convierte. Otro tema podría ser Rubén Darío, un ejemplo de escritor precoz. ¿Conocen algún otro escritor precoz? Si lo conocen, ¿por qué no podían trabajar ese tema? ¿No? O la vida, la incansable vida cosmopolita de Rubén Darío, ¿no? Es otro, es decir, el hecho de que este autor estuvo en países hispanoamericanos, estuvo en España, estuvo en Francia, ¿sí? Es algo inestimable también desde el punto de vista de los temas posibles. Otro drama de Darío, como ustedes recuerdan, fueron los matrimonios forzados, infelices, pero los cuales tuvo hijos, ¿no? Y como vamos a ver en la próxima clase, a alguno de esos hijos le dedicó un poema que va a ser materia de un análisis que plantearemos como ejemplo de trabajo para el parcial. Relación de los escritores españoles con Darío también es importante. Este es un curso de lecturas literarias hispanoamericanas, pero cuando se piensa el curso solo como lecturas estaríamos desvirtuándolo. Cuando yo digo, cuando me relaciono o digo el nombre del curso, estoy pensando en ustedes no solo como lectores, sino como potenciales escritores, como lo están haciendo con ese trabajo, ¿ya? Que está, si lo han enviado, yo lo voy a ver y les voy a devolver también con las observaciones, ¿no? Otro tema podría ser también interlocutores individuales y colectivos de Rubén Darío, que es un tema que posiblemente, sumando a lo de Vallejo, va a ser el modelo para el examen parcial. Bueno, sí, para el examen parcial. Entonces quisiera saber de los alumnos que están presentes, la señorita Mita, ya con ella ya dijimos que el trabajo hay que completarlo, hay que pulirlo, hay que poner las fuentes, hay que ser más minuciosos en el trabajo, más rigurosos en el análisis. ¿El señor Santaria ha venido hoy día? Santaria no está. Señor Wharton. Tampoco está, se le cortó el internet. Estuvo, ¿no? Estuvo, pero se le cortó el internet, no ha podido volver. Se retiró, ya sí, tuvo problemas de internet. Y el señor Vizcarra, también sí, le rogaría al señor Vizcarra hacer el trabajo, pero de acuerdo a las pautas y con ejemplos referentes a esos tres rubros que son artes poéticas, formas poéticas y tipo de poesía. Con ejemplos, busque usted precisamente para que tenga un poquito más. No se le pide que sean grandes poemas, inmensos poemas, no. Pueden ser poemas breves, pero sustanciosos, y piense, sobre todo piense en los poemas que a usted más le gusta, más le atraen, para que pueda hacer un mejor trabajo, ¿ya? Bueno, entonces ahí nos quedamos de momento. Profesor, yo sí, tenía una consulta. Siga, dígame. En relación a lo que estaba mencionando de la antología del trabajo, sí. ¿Es necesario colocar todo el poema? Porque en mi caso sí había elegido unos poemas un tanto largos, ¿o es necesario solamente el verso y que indique el ejemplo de la temática? No bastaría un solo poema, no bastaría. Me refiero a que en todo caso, si busca usted varios, busque que no sean tan extensos. A eso me refiero. Contesta okay. Eso igual, en artes poéticas, por decirte, consigo unos 4 o 5, ya. Vamos a poner un tope de 5. Igual en formas poéticas, 5. Entre 5 y 10, porque en formas poéticas puede haber más, ¿no? Pero no menos tampoco. Y en tipo de poesía también pueden ser por decir, ¿no? Pueden ser 2, 4, 6, pero bien escogidos, como una pequeña introducción y con los datos de ustedes. Eso lo vamos a hacerlo entre la próxima semana, que desde el martes comenzaremos ya, pero por eso avancen en este trabajo. Si me lo pueden mandar antes, mejor. Sí, ¿ya?
disculpe, según lo estoy entendiendo, entonces en cada aspecto son 3, 4, 5 poemas, ¿verdad? Sí, sí, sí. Digamos, En cada aspecto. vamos a quedar. Artes poéticas, un total de 5. Total de 5. O sea, si son 3 buenos, vale. En las formas poéticas, ahí sí vamos a decir, pueden ser entre 5 a 10, porque hay muchas formas poéticas, están más a la mano. No necesita usted ver tanto ahí el contenido, sino que sean formas poéticas interesantes. De las tradicionales, combina ahí tradicionales, por decir, un soneto con una forma poética que usa Vallejo, como hemos visto, el momento más grave de mi vida. Es una forma poética, pero no es un soneto, pues, o el poema que hemos visto hoy día, ¿ya? Y en tipo de poesía también vamos a decir, ahí tiene ya usted el material, pero puede ser un total de, vamos a decir, de 6 poemas, pero con indicación de las fuentes, ¿de acuerdo? Profesor, en tipos de poesía, ¿qué tipo de poemas se Todos los que sean de lengua española, ¿no? De cualquiera de las literaturas. En artes poéticas puede usted escoger, por ejemplo, Marco Martos, ¿no? Por ejemplo, ya no valdría Marco Martos, ya lo hemos citado, pero esto obliga a que ustedes cumplan una función importante en el curso, que es la función de leer. Están en esa etapa, están leyendo y están seleccionando y están construyendo un corpus, y ese corpus va a ser la base para el examen parcial. Eso es, pues, es un curso de lecturas. Entonces, ¿qué habilidad hay que desarrollar? Leer, elegir y presentar el trabajo, ¿ya? Profesor, sino que mi pregunta va que en arte poética pongo poemas que hablen sobre su concepto de poesía. Eso Claro, sobre el concepto de poesía. Por eso, usted si tiene... tipos de poesía, ¿qué voy a poner en tipos de poesía? En tipo de poesía ya hemos explicado, disculpe, ya he explicado extensamente que los tipos de poesía se diferencian según la función predominante, según el énfasis del poema esté en el yo o en el tú, o en el yo y el tú, o también puede ser poemas donde el poeta hable de un tema cualquiera, desde un punto de vista externo. Ese ha sido el criterio en relación con tipo de poesía, el que lo hemos explicado. Revise sus materiales del curso, ahí hay ejemplos, ¿ya? Ahí hay ejemplos, lo hemos explicado en clase y hemos puesto ejemplos, definición y luego ejemplos. Bueno, ahí nos quedamos, nos vemos en la próxima clase, ¿ya? Hay que sanear de una vez todos los trabajos que están todavía pendientes, están con notas pendientes. No he querido ponerles una nota desaprobatoria, sino darles una oportunidad porque estamos en eso. Muy bien.